Chào mình là bệnh nhân. Mấy tôi ở đây để xem lại băng khám mát của bệnh nhân này. Mời cô ra ngoài tôi xem lại băng. Con gì đấy? Chị. Tôi phải mở mắt từ từ à bác? Đúng rồi. Chị cứ mở mắt từ từ ra. Chị thấy mắt của chị như nào rồi? Tôi nhìn thấy rõ hơn rồi bác sĩ ạ. Vậy tốt rồi. Chị có nhìn rõ bàn tay không chứ? Có bác ạ, tôi nhìn rõ lắm. Vậy chắc có thể trong hôm nay chị có thể xuất viện được đấy. Vâng, vậy tốt quá bác sĩ. Vậy Cảm ơn bác nhé. chị ngồi đây để tôi ra tôi gọi cô kia vào nói chuyện với chị nhé. Vâng. Chào chị. Vâng. Dạ, mắt của con nhìn lại bình thường nhỉ? Dạ, mừng quá nhỉ. Nó không hỏi bác sĩ hỏi con lên về. Thế thì mừng quá. Vâng. Thế là con là Nó thấy vui quá nhỉ? mẹ cũng vậy. Mừng quá, con đã mắt của con là trở lại bình thường, rất là vui. Vâng, bất ngờ lắm mẹ. El sol matutino derramaba un cálido resplandor dorado sobre la adormecida aldea, sus rayos bailando entre las hojas de viejos mangos mientras el lejano canto de los gallos perforaba el aire tranquilo. En la modesta granja de LYTUN, enclavada al borde de un tranquilo sendero, el patio bullía con el suave cacareo de las gallinas y el ocasional graznido de los patos que chapoteaban cerca del gallinero. Su madre, una mujer fuerte de manos callosas y un corazón lleno de amor, llegó con una cesta tejida repleta de verduras recién cogidas, sus pasos ligeros con la expectativa de un día de paz junto a su hija. Al acercarse al porche, la familiar imagen de TUN ocupándose de sus tareas estaba ausente, reemplazada por una inquietante quietud. La confusión nubló su rostro mientras llamaba. «¿TUN? Hija mía, ¿dónde estás?» Su voz resonó sin respuesta, y un nudo de preocupación se apretó en su pecho. En ese momento, un joven salió del gallinero, secándose el sudor de la frente con un trapo, su camisa verde manchada de tierra. «Oh, soy quien, un amigo de TRNG. Me pidió que cuidara las gallinas y los patos mientras TUN está fuera», explicó, su tono amigable pero teñido de urgencia. El corazón de su madre dio un vuelco, su agarre se apretó en la cesta. «¿Fuera? ¿Dónde está mi hija? ¿Está herida?», preguntó, su voz temblando con un miedo repentino. Quien se removió incómodo, luego suavizó su tono. «Está en el hospital, señora. No se preocupe, está bien, solo está allí para una cirugía ocular». La palabra hospital la golpeó como un trueno, y se aferró a la cesta como si pudiera anclarla. «¿Cirugía? ¿Por qué no me lo dijo? ¿En qué hospital está?», presionó, su mente acelerada con imágenes de su hija sufriendo. Quien asintió tranquilizadoramente. «Puedo llevarla allí. Déjeme terminar de alimentar a los animales y nos vamos juntos». Mientras él regresaba a su tarea, su madre se paseaba por el patio, sus pensamientos eran un torbellino. «¿Por qué no llamó? Tenía miedo de que me preocupara demasiado», murmuró. Luego, una comprensión más profunda amaneció. El plan de TRNG de donar su córnea. «Él ya ha dado tanto por ella», susurró para sí misma. «Necesito que su madre sepa de este sacrificio». Una vez que quien terminó,
se acercó a ella de nuevo. Señora, tengo algo que compartir. TRNG estaba listo para donar sus ojos por TUN, pero encontré otro donante en el último minuto. Los ojos de su madre se abrieron de asombro. ¿Iba a quedarse ciego por ella? Ese muchacho, su amor es inexpresable. Gracias a Dios que no llegó a eso. El alivio se mezcló con la gratitud mientras se dirigían a la moto de Quien, el motor que cobraba vida. Paremos en el mercado, quiero traerle algo de fruta para animarla, insistió, su voz más firme ahora. En un bullicioso puesto al borde de la carretera, el vendedor saludó alegremente. Su puesto era una explosión de colores con montones de mangos, plátanos y pitahayas. Pitahaya roja fresca, señora, llena de vitaminas, exclamó, sosteniendo una fruta brillante. Ella asintió, buscando en su bolso. Nos llevamos esa. ¿Cuánto? 100.000 VND, señora, respondió con una sonrisa. Ella entregó el dinero, su ánimo mejorando ligeramente mientras continuaban su viaje. El hospital se alzaba al frente, una estructura blanca y austera contra las verdes colinas, sus ventanas que reflejaban la luz de la mañana. Su corazón latía con fuerza cuando quien aparcó, y se apresuraron a entrar, los pasillos llenos del arrastrar de los pies de las enfermeras, el pitido de los monitores y el tenue aroma antiséptico. Llegaron a la habitación de TUN, donde ella estaba sentada en la cama, con los ojos aún vendados pero su voz brillante mientras conversaba con Dewey, quien jugaba con un coche de juguete en el suelo. Buenos días a todos, les deseo un día feliz y tranquilo, dijo, su tono alegre a pesar de su condición. Su madre entró corriendo, dejando caer la cesta de fruta sobre la mesa con un ruido. «¿TUN? Hija mía, ¿estás bien?», exclamó, su voz embargada por la emoción mientras las lágrimas le brotaban de los ojos. TUN se giró hacia el sonido, una sonrisa asomó. «¿Mamá? Estoy bien, me operaron de los ojos». TRNG, que acababa de regresar con un tazón humeante de gachas, levantó la vista con una sonrisa de alivio. «Está muy bien, señora. La cirugía fue un éxito y estoy muy feliz». TUN asintió, su mano se extendió hacia Dewey. «Me siento tan feliz contigo y Dewey aquí. Él ha sido un niño tan bueno, jugando tranquilamente». Su madre se sentó a su lado, secándose las lágrimas. «No lo supe hasta que quien me lo dijo. Estaba tan preocupada». Quien, de pie junto a la puerta, saludó tímidamente. «Me alegro de haber podido ayudar. TRNG me pidió que vigilara la granja, y eso me llevó a traer a su madre aquí». La madre de TUN le apretó la mano a su hija, su voz temblorosa. «Esperemos que este sea el comienzo de días mejores para ti, querida». La habitación del hospital brillaba con el suave sol de la tarde que se filtraba por la ventana, su luz bailaba sobre el suelo de baldosas e iluminaba la colorida cesta de frutas sobre la mesa. El aire llevaba una reconfortante mezcla del dulce aroma de la pitahaya y el cálido aroma de las gachas que TRNG había traído, creando una atmósfera acogedora. TUN estaba apoyada en su cama, con los ojos vendados mirando a su madre, quien sostenía a Dewey en su regazo, sus pequeñas manos aferrándose a un coche de juguete. El tenue zumbido del hospital se mezclaba con sus voces tranquilas, una sinfonía de esperanza y alivio.
¿Cómo te sientes ahora, querida?, preguntó su madre, su voz suave pero teñida de preocupación mientras ajustaba la posición de Dewey. Tiuene sonrió, su mano reposando sobre la cabeza de Dewey. Me siento más fuerte, mamá. La cirugía salió bien y estoy muy agradecida. TRNG, dejando las gachas sobre la mesa, intervino con una cálida sonrisa. Así es. Dewey también ha sido un campeón, aunque me pregunto por qué no está en la escuela hoy. Tiểu nữ Rio Su Aven, Su Voylaja. Tuvo un día libre, pero irá más tarde contigo. Su madre meció a Dewey suavemente, sus ojos se suavizaron. Es un buen chico. Simplemente me siento aliviada de que estés bien. Tiuene, se me hizo un nudo en la garganta cuando lo escuché. ¿Quién?, que se había quedado junto a la puerta, dio un paso adelante con un asentimiento. Saldré un rato, tengo algunas cosas que hacer. Cuídense todos. Tiuene giró la cabeza hacia su voz. Gracias. ¿Quién? Ten cuidado ahí fuera. Su madre añadió, gracias, querido, por traerme aquí. Eres una bendición. Mientras quien se iba, la puerta se cerró detrás de él. Su madre se volvió hacia Tiuene. No supe de la cirugía hasta que encontré a quien en tu granja. Él me ayudó a llegar rápido. El rostro de Tiuene se suavizó con la comprensión. Eso debe ser obra de TRNG. Siempre nos cuida. Su madre miró las gachas. Una mirada pensativa cruzó su rostro. ¿Ha comido tú? Quizás deberíamos pedirle que me traiga algo a mí también. Tiuene sonrió, buscando su teléfono. Puedo llamarlo. Busquemos una porción para ti, mamá. Su madre lo desestimó con una risita. Comeré más tarde con Dewey. No hay prisa, tenemos tiempo. La conversación fluyó mientras su madre sentía curiosidad. ¿Sabes quién donó la córnea? ¿Tiuene? Tiuene negó con la cabeza lentamente. TRNG mencionó que alguien intervino, pero no sé quién. Una vez que me recupere, los buscaré para darles las gracias, quizás traerles un regalo. Los ojos de su madre brillaron de orgullo. Solo quiero que estés sana a partir de ahora, no más noches sin dormir preocupándome por ti. Tiuene le apretó la mano, su voz cálida. Contigo y TRNG aquí, me siento mucho mejor. Y Dewey me evita sentirme sola, es mi pequeño rayo de sol. Su madre sonrió, apartándole un mechón de pelo del rostro a Tiuene. Sigue comiendo bien, ¿de acuerdo? Recupera tus fuerzas. Mientras conversaban, TRNG regresó, llevando una bolsa de pan y fruta. Su rostro se iluminó. Me encontré con quien afuera, me contó cómo la trajo aquí, señora, dijo, entregándole a Dewey un trozo de pan. Dai, come con tu mamá. Duy asinti, masti con Felim Gen Minchasas Jung lo alimenta. Preguntaré al doctor cuando puede irse a casa, añadió, limpiándole la boca a Dewey con una servilleta. La habitación se llenó de calidez mientras compartían la comida. El tintineo de las cucharas contra los cuencos se mezclaba con sus risas. Su madre peló una rodaja de pitahaya para Dewey, levantándola. ¿Está rica, cariño?, preguntó, y Dewey asintió vigorosamente, con las mejillas abultadas. Tiuene extendí la mano. Mamá, ¿puedo yo también? Suena delicioso.
Su madre se la entregó con una sonrisa. Claro, hija mía, disfruta. TRNG las observó, su corazón hinchado de satisfacción. Llevaré a Dewey a la escuela pronto. Señora, quédese con Tiuene, regresaré después. Su madre asintió, su voz agradecida. Adelante, y gracias de nuevo por todo. Mientras TRNG sacaba a Dewey, despidiéndose con un alegre hasta pronto, la habitación se sumió en un silencio pacífico, la promesa de la recuperación flotando en el aire como una dulce melodía, acompañada por el sonido lejano de los niños jugando afuera. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas del hospital, proyectando un suave resplandor dorado sobre el rostro de Tiuene mientras ella se sentaba nerviosamente en su cama, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. El aire estaba cargado de expectación, el tenue zumbido del hospital se mezclaba con el crujido de su madre ajustando la cesta de frutas y el ocasional chirrido del armazón de la cama. La doctora HNH entró, su expresión tranquila pero autoritaria, acompañada por una enfermera que llevaba una bandeja de herramientas estériles que brillaban bajo las luces fluorescentes. Es hora de quitar los vendajes, Tiuene. Veamos cómo están tus ojos, dijo, su voz firme y tranquilizadora. Con suave precisión, la enfermera comenzó a desenvolver la gasa, cada capa se desprendía para revelar más de la pálida piel de Tiuene. Cuando el último vendaje cayó, Tiuene parpadeó rápidamente, sus ojos ajustándose al repentino flujo de luz. Lentamente, la habitación se enfocó, las paredes blancas, el rojo vibrante de la pitahaya, la sonrisa preocupada pero esperanzada de su madre. Yo puedo ver, jadeó, las lágrimas brotaron mientras se volvía hacia su madre. Mamá, puedo verte claramente. Su madre la envolvió en un fuerte abrazo, sollozando de alegría. Hijamia has vuelto a mí. La doctora HNH asintió con aprobación, revisando su historial. Tu visión está en un 94% de recuperación. Evita la luz brillante durante los próximos 3 o 4 días, y estarás bien. El descanso es clave. La noticia llenó la habitación de euforia, una explosión de energía que pareció levantar las propias paredes. La madre de Tiuene le estrechó las manos al médico, su voz temblaba de gratitud. Muchas gracias, doctora. Estamos muy agradecidos por este milagro. La enfermera sonrió, añadiendo unas últimas instrucciones antes de salir. Mientras se preparaban para irse, TRNG irrumpió, su rostro se iluminó al ver los ojos claros y llorosos de Tiuene. Eres increíble, Tiuene. No puedo creerlo, exclamó, apresurándose a ayudarla a recoger sus pertenencias, una pequeña bolsa de ropa y el preciado coche de juguete que Dewey había dejado. Regresaron a la granja, el viaje marcado por los jadeos de alegría de Tiuene ante los campos verdes, las palmeras que se mecían y el familiar cacareo de las gallinas. En casa, la mesa estaba puesta con una comida abundante. Arroz al vapor, gloria de la mañana salteada, pescado a la parrilla y un tazón de sopa clara, preparado con amor por su madre. El aroma flotaba en el aire mientras se acomodaban, Tiuene maravillada con los colores de la comida. Nunca pensé que volvería a ver esto, susurró, dándole a Dewey un trozo de pescado. Mientras tanto,
En una pequeña cafetería al borde de la carretera regentada por SN, un lugar acogedor con mesas de madera y el zumbido de las motos de fondo, TRNG se reunió con quien para tomar vasos de té helado. La charla de los clientes y el tintineo de los vasos llenaban el espacio mientras TRNG se inclinaba, su voz sincera. ¿Quién? No puedo agradecerte lo suficiente por encontrar a ese donante. La vista de Tune ha vuelto gracias a ti, es una deuda que nunca podré pagar. Quien lo desestimó modestamente, sorbiendo su té. Me alegro de haber podido ayudar. ¿Qué tienes en mente ahora? Los ojos de TRNG brillaron con determinación. Estoy pensando en comprar un terreno cerca, construir una casa cerca de Tune. We were about 10 years apart in age, but she had also been with her husband for about 50 years. She talked of how they met and what their life had been like. And I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy marriage. Then it was my turn, and all I could do was cry as I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain. As a coach, I'm used to asking people what they have learned from their experiences, so it was natural for me to ask her for advice on what happened her deal with the crush